Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, daros a todos y a todas la bienvenida, porque, hombre, se me ocurren otras cosas que hacer un viernes antes de un puente a estas horas, ¿eh? Así que, bueno, se supone que este tema de la ética y la inteligencia artificial tiene, bueno, la verdad que tiene mucho interés, ¿no? Desde muchos ámbitos diferentes, supongo que casi todos estaréis relacionados con Slash Mobility bueno, con empresas privadas, ¿no? Por lo que he podido más o menos ver en LinkedIn. Y bueno, pues vuestra visión supongo que será más empresarial. Bueno, yo aquí cuento 14 personas, bueno, contando que Mónica está duplicada, debéis de ser como unos 12 asistentes en realidad. Entiendo que soy sobre todo del área de ingeniería. No sé si hay alguna otra persona que, como yo, venga del área legal. Bueno, en todo caso, sí que o sea, me gustaría que más que una conferencia al uso, ¿no? Que por el día que es y además esto del online tampoco da para muchas florituras, ¿no? Creo yo ya a estas alturas del partido. Os animaría pues a poder hacer un poco más de diálogo, ¿no? O sea, voy a intentar, eso es que la reflexión sea compartida en la medida de lo posible, ¿vale? O sea, que me gustará que me interrumpáis, más que dejar al final unas preguntas como si esto fuese una conferencia o una charla magistral, ¿vale? Si quieres. Bueno, hay por ahí algún micrófono abierto. Bueno, vale, pues entonces nada, en primer lugar eso. Lo que vamos a trabajar en esta sesión es sobre todo la relación que hay entre la inteligencia artificial, la ética y los derechos humanos, ¿vale? Ese es un poco el asunto. Bueno, os dejo ahí también mi correo electrónico, que por supuesto pues estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. De hecho, con Mónica y con Diana ya estamos colaborando con alumnos de una asignatura que tengo yo en la escuela. Están colaborando con Slash Mobility, bueno, haciendo así como una serie de reflexiones en el ámbito de la responsabilidad social, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que estoy abierta a cualquier tipo de colaboración, consulta, etcétera, ¿no? Que me gusta pues estar activa y sobre todo huir un poco de San Benito que tenemos los académicos, de que estamos encerrados en un despacho, ¿no? Sino que, bueno, pues hay otros académicos que estamos bastante abiertos en el mundo real, ¿no? Y con muchas colaboraciones. Bueno, lo primero que os enseño aquí es, bueno, una página web que es aimyths.org, que os invito a visitar, que tiene una reflexión muy interesante sobre los mitos de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que, hombre, vosotros un poco menos, porque entiendo que sobre todo os acercáis a la inteligencia artificial desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista tecnológico, y no sucederá tanto, pero desde luego en la calle la gente estos mitos, vamos, se los cree a pies juntillas, ¿no? Entonces, el primer mito es que la inteligencia artificial tiene agency, es decir, que tiene agencia, que tiene digamos, una autonomía propia, ¿vale? Bueno, pues eso por ahora no es así, no tiene ninguna personalidad jurídica propia la inteligencia artificial, por mucho que pueda ser un robot humanoide o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues que la inteligencia artificial son como eso, como robots humanoides, bueno, pues no, es mucho más, ¿no? Otro mito es la superinteligencia está a punto de llegar, ¿eh? Bueno, pues esto yo creo que también, digamos que los expertos no se ponen de acuerdo. O sea, hay quien dice pues, que la superinteligencia va a llegar inminentemente, otros que va a tardar más, no se sabe. Luego, el término inteligencia artificial tiene un significado claro, bueno, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Porque aglutina una tecnología muy amplia. Otro mito que está un poco tapado, los códigos éticos nos van a salvar, o sea, los códigos éticos van a permitir solucionar todos los problemas que plantea la inteligencia artificial. Este es otro gran mito. Otro es, nosotros no podemos regular, o sea, no vamos a poder regular la inteligencia artificial, ese es otro mito. Y luego, bueno, la inteligencia artificial puede ser objetiva, puede estar libre de sesgos. Bueno, todos estos son mitos. Os invito a visitar la página y a ver un poco la reflexión que hacen porque, insisto, es interesante. Yo también voy a dedicar parte de la presentación, no voy a poder desmontar en este ratito que tenemos todos los mitos, pero, bueno, alguno vamos a intentar desmontarlo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial indudablemente tiene muchísimos impactos, ¿no? Eso, que son positivos, por supuesto, muchos de ellos, ¿no? Los que os dedicáis al desarrollo de la inteligencia artificial como ingenieros, pues sabéis que la inteligencia artificial puede mejorar la vida de las personas en aplicaciones, por ejemplo, relacionadas con la salud o puede conseguir mucha eficiencia en el ámbito de los recursos humanos o en el ámbito del marketing.
bueno, o sea, realmente puede tener impactos muy positivos, pero también puede tener impactos que generan dilemas éticos, ¿vale? Que está todavía por resolver cómo se solucionan, ¿no? Y uno es el impacto que pueda tener la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, que como sabéis, bueno, pues que los robots puedan sustituir tareas rutinarias está bien a priori, pero indudablemente la gente que se ve sustituida no va a poder con facilidad ocupar esos puestos que va a generar nuevos la inteligencia artificial, que van a ser puestos pues, muy técnicos, ¿no? Y todos sabemos que hacen falta ahora mismo ingenieros informáticos y matemáticos que no hay, ¿eh? Difícilmente una cajera se va a poder convertir en matemática, ¿no? Así de un día para otro. Bueno, otro impacto, por supuesto, es la desigualdad. Luego analizaremos un poco el tema de los sesgos, ¿no? Están también el impacto en la privacidad en general, en la dignidad de las personas, en los derechos humanos, ¿no? Por la cantidad de información personal que utiliza la inteligencia artificial, que, bueno, pues se está demostrando que en algunos casos puede impactar negativamente en la persona, en su dignidad. El tema de los sesgos, el tema del impacto en la democracia, recordad, no vamos a pasar por ese tema, pero recordad lo que pasó en el Brexit en Inglaterra y también en las elecciones de Estados Unidos con Cambridge Analytica, ¿no? Eso, bueno, pues hay por ahí charlas TED que lo explican muy bien, pero indudablemente son ejemplos de cómo la democracia, la inteligencia artificial puede afectar negativamente a la democracia, ¿no? Tiene otros impactos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del mercado financiero, bueno, y también, por supuesto, en el sistema legal, tiene impactos en el medio ambiente e impactos en la confianza, ¿no? En la confianza, en la justicia, en la transparencia, en la rendición de cuentas. Bueno, tiene, sin ninguna duda, muchísimos puntos de vista, ¿no? que podemos encontrar. Bueno, uno de los primeros impactos que reflejábamos anteriormente es el impacto en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, bueno, pues, a lo mejor realmente llegar a casa y encontrarse esto en vez de a tu chica de toda la vida, ¿no? Bueno, pues este es un impacto, ¿no? Con todas las consideraciones que pueda traer consigo y luego, bueno, pues aquí también podemos ver que los robots pueden ser un riesgo o pueden ser una oportunidad, depende, ¿no? O sea, para este trabajador que está aquí tan asustado, a lo mejor es más bien un riesgo, ¿no? Bueno, os invito así como introducción, ¿no? Me gusta en las clases y en los cursos un poquito más largos enseñar este vídeo. Es una charla TED de Cathy O'Neil. Cathy O'Neil ha escrito un libro muy interesante, Armas de destrucción matemática, refiriéndose a los algoritmos. Y la verdad es que tiene una charla que no es muy larga, en la que defiende esto, ¿no? La era de fe ciega en los datos masivos debe terminar. Y explica, bueno, pues cuáles son, a su entender, las precauciones. Ella es ingeniera de datos, o sea que explica muy bien las cosas desde una mentalidad muy ingenieril. Y bueno, pone algunos ejemplos de cómo pues, los algoritmos han tenido impacto en la sociedad, en Estados Unidos en concreto, a través del programa COMPAS, por ejemplo. Bueno, luego vamos a hablar del programa COMPAS y por si no lo conocéis. Y bueno, da una serie de ejemplos, ¿no? Da una serie de ejemplos de este asunto, ¿no? Bueno, vamos a intentar resolver en esta pequeña sesión pues, algunas de estas preguntas, ¿no? No vamos a agotar todas y, desde luego, sí que me interesará que, aparte de estas preguntas que yo planteo, que me parece que es interesante abordar, por supuesto, sentíos libres si queréis, pues para consultar cualquier cosa, bien me paráis, levantáis la mano o a través del chat, ¿vale? El chat siempre es una buena herramienta, ¿vale? Para poder interactuar, ¿vale? Tenemos el problema de si los códigos éticos pueden solucionar todo. Bueno, el problema de esta chica que salió de Facebook denunciando pues, el mal uso de la inteligencia artificial, en concreto en las aplicaciones de Instagram, si es posible preservar la privacidad en la inteligencia artificial. Bueno, vamos a proponer una serie de propuestas, tanto organizativas, éticas, legales, tecnológicas también, para intentar solucionar los retos. Bueno, pues haremos una pequeña reflexión sobre cuál os parece mejor, el impacto en los derechos de propiedad intelectual, ¿no? O sea, quién es el autor de una obra creada por parte de una inteligencia artificial. Eso es un problemón, y jurídicamente no está resuelto, ¿vale? En absoluto está resuelto. Hay algunas soluciones que se insinúan, pero no está recogido todavía en las legislaciones, ¿no?
qué derechos sociales son los más afectados por las aplicaciones de IA, cómo podemos hacer sistemas de inteligencia artificial más robustos, cómo podemos actualizar nuestro sistema legal para que sea más justo en estas cuestiones, si fabricamos armas inteligentes, cómo podemos hacer que sean usadas únicamente con fin defensivo. Esta pregunta es muy pertinente hoy día. ¿Cómo podemos alcanzar la prosperidad a través de la IA sin condenar a grandes mayorías a la pobreza? Porque se habla también de una digital divide, de una brecha digital que va a generar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién decide el rumbo de la IA? ¿Quién tiene autoridad para regular? Como veis, son muchísimos interrogantes los que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, empezando por la parte de los principios éticos, bueno, pues aquí tenéis, no sé si acertaréis a verlo, pero bueno, yo de todas maneras, como le he pasado a Mónica las diapositivas, por supuesto, aparte de la grabación, si alguien quiere las diapositivas, yo encantada con pasarlas, ¿no? Para que podáis, sobre todo, acceder a los documentos que yo cito, ¿vale? Entonces, bueno, este centro de Harvard hace un mapeo de los códigos éticos que existen ahora mismo relacionados con la inteligencia artificial y la verdad es que son muchísimos códigos éticos, son todos estos textos que hay alrededor del círculo grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues los códigos éticos tratan una serie de temas que están, digamos, están aquí en los distintos círculos, ¿no? Pues el derecho internacional de los derechos humanos, la protección de los valores humanos, la responsabilidad profesional, el control de la tecnología por parte de un humano, la justicia, la transparencia, la seguridad, la rendición de cuentas y la privacidad, ¿vale? La privacidad está aquí rodeado, ¿vale? Y estos son los temas que se tratan en los distintos códigos éticos, ¿vale? Los códigos verdes son códigos relacionados con los gobiernos, por ejemplo, el White Paper OMIA de la Unión Europea, pues sería uno de estos. Los naranjas son de organizaciones intergubernamentales, por ejemplo, los principios de la OCDE. Hay, en azul aparecerían todos los actores que son multiactor, agrupaciones multiactor. Por ejemplo, ahí incluiríamos al IECUBO, que tiene el Ethically Aligned Design, es un documento bastante importante. Luego está el sector privado en rosa, más en el ámbito empresarial, y luego la sociedad civil en amarillo, ¿vale? Entonces tenemos los distintos actores con sus distintos códigos éticos y con los distintos temas que se abordan en cada uno de los códigos éticos. Entonces, en función de la amplitud que tengan estos círculos que veis por ahí en color verde, en color naranja, pues nos da un poco la dimensión del tema en el código ético, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, como veis, pues aquí algunos ejemplos en los principios que recoge la OCDE, por ejemplo. Pues el tema de la promoción de los valores humanos está muy amplio. Bueno, así podéis ir viendo los distintos principios, ¿no? Básicamente este mapa, con independencia de que, bueno, está muy pequeño y a lo mejor no se entiende todo bien, lo que sí nos transmite es la idea de que existe una multiplicidad de códigos éticos, todos muy bien intencionados, no digo que no, ¿vale? Todos muy relevantes y muy necesarios, O sea, es necesario que la gente sea consciente de que hay que consensuar los principios éticos que deben de guiar el rumbo de la inteligencia artificial. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema en mi modesta opinión? Que los códigos éticos no son exigibles, porque los códigos éticos entran dentro de la voluntariedad, ¿vale? Bueno, la Unión Europea nos dice que la inteligencia artificial confiable debe de cumplir estos 7 requisitos clave, ¿vale? Ahí sabéis que hay unas ethical guidelines, unas directrices éticas de la Unión Europea, del grupo de expertos de inteligencia artificial. Entonces, han consensuado estos principios, ¿no? Porque lo tengamos claro. Bueno, pues la acción y la supervisión humanas, la solidez técnica y la seguridad, la gestión de la privacidad y de los datos, la transparencia, la diversidad, no discriminación y equidad, el bienestar social y ambiental y la rendición de cuentas, o bueno, el término accountability, que yo creo que es más rico, en el término anglosajón es más amplio, ¿no? No es una rendición de cuentas solo económica, sino más bien en el sentido de una transparencia, ¿no? La transparencia en los algoritmos que también confiamos. Bueno, entonces básicamente es esto el resumen, ¿no? El resumen de estas directrices de la inteligencia artificial fiable por parte de este grupo de expertos, ¿no? Entonces, mi orientación, y bueno, ya tenemos algunas publicaciones en este sentido y hemos dado bastante la matraca con este asunto.
Mi orientación es que la ética tiene un valor esencial, por cuanto nos establece una serie de valores y de principios que están en la base del sistema de los derechos humanos. Pero hay que complementar la ética con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, como os decía antes, nos ofrecen un marco jurídico exigible. Por otro lado, tiene un consenso, porque los derechos humanos están consensuados en unas declaraciones internacionales de derechos humanos, unos pactos que son vinculantes y, bueno, pues la normativa que poco a poco se vaya aprobando, que espero que sea más pronto que tarde, ¿no? Por ejemplo, en Europa, sabéis que tenemos una propuesta de regular la inteligencia artificial que está en debate. Bueno, pues confiemos que esto se apruebe cuanto antes y sea aplicable por lo menos en Europa, ¿no? Porque realmente, esto sí hay que dejarlo claro, tenemos como 3 grandes bloques de países en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Uno es China, que no van a ser los pioneros en regular los derechos humanos de la inteligencia artificial por motivos obvios. Otro bloque es Estados Unidos, que sabemos que tiene un sistema muy diferente al nuestro, sobre todo en lo que se refiere a privacidad, por ejemplo. Entonces, digamos que la Unión Europea es como la esperanza que tenemos del lugar donde por primera vez se va a recoger una legislación suficientemente exigente que se refiera a la inteligencia artificial. Como digo, está en proyecto y, bueno, la podéis consultar, ¿no? Bueno, y aquí otro grafiquito de esta misma gente de Harvard que decía antes, pero esto es otra cuestión y es, ellos han hecho una valoración de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia, en el ámbito de acceso al mercado financiero, en el ámbito de la salud, de la educación, de la moderación de contenidos y de los recursos humanos. Y entonces, de cada uno de estos ámbitos, lo que han analizado es en qué medida la inteligencia artificial en estos ámbitos impacta positiva o negativamente en los derechos humanos. Y lo que tenéis a la derecha es el derecho a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la prohibición de la esclavitud, bla, 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 y así hasta bueno, no sé cuántos son, porque no van hasta 30 derechos humanos aparecen, ¿vale? Entonces, en azul sería el impacto positivo, que indudablemente hay, como veis, por ejemplo, las aplicaciones de healthcare, ¿no? De salud, diagnóstico médico, etcétera, tienen impacto bastante positivo en muchos derechos. Las de educación también, pero, por ejemplo, en derechos humanos, desde el ámbito de los derechos humanos no sale ni una sola línea azul. O sea, no se ha detectado un impacto positivo en los derechos humanos. Entonces, esto es cuando menos llamativo. Y en el ámbito de la justicia, lo mismo. No se ha detectado un impacto positivo en el ámbito de los derechos humanos. El color amarillo es que el impacto es indeterminado, ¿no? Ni positivo ni negativo. Bueno. Este es un poco el panorama, ¿no? ¿Qué otra cosa nos aporta el marco de los derechos humanos? Nos aporta unos principios, ¿no? El principio de transparencia, de responsabilidad, de seguridad, de justicia y de privacidad. Bueno, como no tenemos mucho tiempo no me voy a detener, pero la aplicación de estos principios puede ser definitiva a la hora de resolver los problemas que nos va a plantear la inteligencia artificial. Bueno, así por encima, y ya que estamos hablando de derechos humanos, la nueva regulación europea lo que intenta es proteger los derechos humanos. Entonces, para eso lo que ha hecho es establecer un sistema basado en riesgos, ¿no? El risk approach, y entonces ha dividido las aplicaciones de inteligencia artificial en aplicaciones de riesgo inaceptable, o sea, usos que están prohibidos. Por ejemplo, va a prohibir sistemas de reconocimiento facial en lugares públicos de manera continuada. Eso no se puede, ¿vale? Prohibido. Riesgo alto, se establecen unas normas específicas de control para este tipo de aplicaciones de riesgo alto, que ahora veremos cuáles son. Hay aplicaciones de riesgo reducido, se establecen unas obligaciones mínimas y luego hay unas obligaciones de riesgo mínimo que son de libre utilización con códigos voluntarios, ¿vale? Esto es un poco lo que ha establecido la Unión Europea. ¿Qué considera la Unión Europea que son aplicaciones de inteligencia artificial de riesgo alto? Lo digo por si en algún momento esta gente de Slash Mobility pues os encontráis desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial en alguno de estos ámbitos, ¿vale? Que eso pues, perfectamente puede ser posible, ¿no? En el ámbito de las infraestructuras críticas, en el ámbito de la educación, seguridad de los productos, empleo, gestión de trabajadores, servicios públicos y privados esenciales, aplicación de leyes, gestión de la migración y el asilo, justicia y procesos democráticos. Estos son sistemas de alto riesgo. O sea, quiere decir que la Unión Europea va a obligar a una serie de requisitos específicos, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son los derechos, por ir poniendo también algún ejemplo, que están siendo, digamos, afectados por parte de la inteligencia artificial y de qué forma, ¿no?
Por ejemplo, el derecho a la igualdad. Bueno, el derecho a la igualdad, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en que se debe de tratar a todas las personas por igual, con la obligación de establecer diferencias que sean necesarias para alcanzar esta igualdad, ¿vale? Las diferencias deben de justificarse en la medida en que solo serán admisibles si son objetivas y razonables. Bueno, aquí se está refiriendo sobre todo a la posibilidad de hacer medidas de discriminación positiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, aquí os vengo yo con otro de mis gráficos que me apasionan, porque creo que es como es interesante, ¿no? Para ver, todo lo que veis aquí son categories of AI bias, o sea, sesgos. Los sesgos son las diferencias de trato que generan los sistemas de inteligencia artificial y que están estudiadas, ¿vale? O sea, hay muchísima gente consagrada al estudio de los sesgos. Y además estos sesgos son, como sabéis, sesgos human, los que están en verde ahí, human bias, o sea, sesgos que tenemos los humanos, ¿no? Los humanos estamos sesgados, ¿no? Entonces, bueno, pues no tratamos a todo el mundo igual porque tenemos estereotipos, creencias, experiencias, bueno, por muchos motivos, ¿no? Entonces, estamos sesgados, somos discriminatorios en nuestro funcionamiento, y el que no lo reconozca así, pues que levante la mano y lo diga y lo demuestre, porque yo no he encontrado de eso, ¿vale? Entonces, hay sesgos de comportamiento, de interpretación, de todo, ¿no? De reporting, de ranking, ¿no? De clasificación, de todo tipo, sesgos. Pero además de estos sesgos, hay sesgos que son sistémicos, ¿no? Los systemic bias, que pueden ser históricos, sociales, institucionales, o sea, sesgos que están ahí. Por ejemplo, hay un sesgo institucional clarísimo en la justicia norteamericana, que está demostrado y documentado, y es que como la población reclusa en Estados Unidos ha sido tradicionalmente población negra, que además es la población más pobre, ese sesgo está en la sociedad, pero también está en las instituciones. Y eso es así y hay cantidad de ejemplos que lo demuestran. Por otro lado, como esos datos de la realidad que está sesgada son los que alimentan los sistemas de inteligencia artificial, cuando se han puesto los jueces en Estados Unidos, por ejemplo, a utilizar el programa Compass, que les facilitaba el conocimiento de si una persona tenía más o menos posibilidades de reincidir, bueno, pues lo que se vio es que ese programa sesgaba automáticamente a la población negra. ¿Por qué sesgaba a la población negra? Porque ese sesgo sistémico de que la población negra tiene más posibilidades de reincidir está en los datos de la realidad, y es que la realidad de las cárceles americanas es que hay más población negra. Entonces, ese sesgo de la realidad se trasladó a la inteligencia artificial y es sistémico, ¿vale? Y luego también hay sesgos estadísticos, computacionales, ¿no? Tanto en los procesos de procesamiento y validación, como en la fase de uso e interpretación, como en la fase de selección de las muestras, ¿no? Bueno, esto requeriría más tiempo para explicarlo, pero no está mal que sepáis que existe todo esto, ¿no? Y que está estudiado, ¿no? Este tipo, y que reflexionéis también si os dedicáis a esto de la inteligencia artificial, ¿no? Hay todo tipo de sesgos. Hay, por ejemplo, sesgos que producen discriminación social. Un ejemplo, bueno, es un ejemplo bastante tonto, ¿no? De discriminación social. Bueno, pues hay una aplicación que se utiliza en Francia que se llama Ton Prénom, bueno, pues para ayudarte a decidir el nombre que le pones a tu hijo, ¿no? O a tu hija. Y entonces, bueno, pues esta aplicación está sesgada hacia los nombres de origen francés, ¿vale? Entonces, si el origen, por ejemplo, el origen árabe, pues está claramente, o sea, que no aparece, o sea, que prioritariamente esta aplicación no te ofrece ese tipo de nombres, ¿no? Ese tipo de nombres. Bueno, o sea, está sesgado hacia el nombre, hacia los nombres en francés, ¿vale? Luego tenemos también, bueno, pues el algoritmo de Google, que tradicionalmente ha sido un algoritmo, el del traductor, muy sexista, ¿vale? Se ha mejorado, pero, bueno, cuando tú le das la vuelta, ¿no? Y vas, pues, del turco a inglés, y luego vas del turco al inglés, bueno, pues normalmente traduce de esta forma, ¿no? O sea, interpreta el traductor de Google que el doctor es hombre y si hay un asunto de enfermería es femenino, ¿no? Por poneros un ejemplo mucho más cercano, ¿no? Bueno, pues la aplicación de Biogen, que es una aplicación que se ha estado utilizando
se sigue utilizando por parte de la policía en España, ¿no? Es un sistema de evaluación de riesgos, básicamente para ayudar también a conocer el riesgo de reincidencia en asuntos de violencia de género, ¿vale? Entonces, se hizo una auditoría por parte de Éticas Consulting a esta aplicación Biogen y se detectó que el 80% de las mujeres usuarias no confían en el sistema, o que el nivel de riesgo asignado de forma automática se mantiene en el 95% de los casos a pesar de poder ser modificado manualmente. Es decir, que el policía, como tiene este sistema Biogen, se fía automáticamente de lo que dice el sistema y no lo modifica, ¿no? Entonces, bueno, pues para utilizar este sistema de evaluación de riesgos, los agentes realizan un cuestionario a las víctimas. Y las víctimas, bueno, pues se encuentran en un estado de tal carga emocional que no se les permite pensar con claridad y por otro lado, los agentes que normalmente utilizan este sistema y que se encargan del protocolo, pues tampoco están acostumbrados a este tipo de cosas y, bueno, pues se detectó que había pues muchísimas dificultades en la utilización práctica de esta inteligencia artificial que está ideada, diseñada y concebida con muy buena voluntad, ¿vale? O sea, que es la voluntad de contribuir a erradicar la violencia de género o por lo menos a mejorar la situación, ¿no? Los policías estaban usando la palabra Biogen, pero yo no sabía qué significaba esa palabra, por ejemplo. Esto es lo que dicen algunas de las mujeres. O otras dicen, me dijo solo que me iba a hacer unas preguntas para la denuncia y nada más. Ni siquiera sabía que había puntuación. Es decir, que lo que se ha detectado es no que la aplicación en sí fuese mala, sino que a la hora de explicarla, a la hora de esa transparencia que es exigible a la inteligencia artificial, bueno, pues no se comunicaba bien a las personas y entonces la utilización pues es regular, ¿no? Os quería enseñar, a ver si funciona este enlace. No me funciona. Uf, quita. Lo voy a dejar porque, bueno, nada. Más adelante tenéis, al final de la presentación, si nos funciona os lo enseño desde allí. Tenemos un enlace a un observatorio de impacto social de los algoritmos donde esta gente de Éticas Consulting ha analizado un montón de algoritmos que se están utilizando en distintos ámbitos, en el ámbito público, de servicios sociales, en justicia, en medicina, en recursos humanos, distintos algoritmos, 80 en concreto, han analizado y han hecho un estudio bastante profundo sobre cómo están funcionando, sobre si tienen sesgos o no, las dificultades que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante que conocieseis el observatorio, ¿vale? Entonces, bueno, el enlace está un poquito más abajo y ya sabes que no tengo en este ordenador la aplicación esta que permitía ver el resultado. Bueno, aquí tenemos otro tipo de discriminaciones económicas, discriminaciones por raza, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el programa Compass. Es un pantallazo de este programa que os decía que ayudaba a los jueces en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente la posibilidad de reincidencia en la población negra se calculaba, parecía como mayor, ¿no? Y luego ya todos estos sesgos elevados a la enésima potencia de preocupación se encargan en el sistema de puntuación social, de scoring que tienen en China, ¿no? Ahora mismo, que sabéis que bueno, están utilizando la inteligencia artificial en el ámbito, por supuesto, en el ámbito público, ecosistemas de reconocimiento facial a bastante gran escala. Y, bueno, pues eso les está permitiendo hacer un scoring social, o sea, un sistema de puntuación social a lo bestia, ¿no? O sea, realmente hay todo tipo de datos que se utilizan en este sistema, ¿no? Datos sobre si la gente paga o no impuestos, índices de pago o impago de los créditos, de las tarjetas de crédito, bueno, de si te adhieres o no a las normas de tráfico, si te adhieres a los sistemas de planificación familiar o no, si tienes actividad voluntaria o no, en fin, todo tipo de información personal que alimenta un algoritmo que finalmente te atribuye una puntuación social y en función de esa puntuación social después pues podrás optar o no, en su caso, pues a determinadas ayudas sociales, prestaciones, etcétera, ¿no? O sea, que realmente es un sistema de control de la población, ¿no?
vamos, si intentásemos una compatibilidad del sistema con nuestro derecho a la protección de datos como nosotros lo entendemos y a la privacidad, pues bueno, realmente comprenderíamos que no hay mucha compatibilidad, ¿no?, con nuestro marco de derechos humanos. Aquí tenemos un montón de noticias curiosas también que os pueden interesar sobre cómo se comportan las inteligencias artificiales, ¿no? Es conocido, por ejemplo, el primer caso de un chatbot que creó Microsoft y que, en muy poco tiempo se convirtió prácticamente en un nazi, ¿no?, en cuanto a las reflexiones que hacía, etcétera. Me parece que esto sucedió en Twitter, ¿no? Un chatbot en Twitter que pronto degeneró, ¿no? Bueno. Otro derecho, aparte del derecho a la igualdad, bueno, pues el derecho a la privacidad, ¿vale? Bueno, el derecho a la privacidad es un derecho que nos permite proteger cualquier injerencia en nuestra vida privada en el sentido más amplio. Dentro del derecho a la privacidad habría un ámbito específico que es el del control de los datos personales y la inteligencia artificial tiene muchísimas colisiones, vamos a llamar, con la privacidad, ¿vale? Porque realmente el derecho a la protección de datos personales, que está reconocido en España, como sabéis, por una ley de 2018 y también en el ámbito de la Unión Europea en distintos textos, supone la protección de las personas físicas, solamente personas físicas no jurídicas, en relación con el tratamiento de sus datos, ¿no? Bueno, está reconocido por muchos sitios y lo que permite básicamente es controlar a cada persona qué es lo que se hace con nuestros datos, sean de carácter íntimo o no, para evitar que un tercero pueda perjudicarnos, ¿no? Este es el concepto de protección de datos, que está reconocido en muchos textos. Hay que tener en cuenta que dato personal es cualquier información que esté relacionada con una persona física identificada o identificable, ¿no? Entonces, ejemplos de datos personales: pues el nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea, cualquier elemento propio de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de determinada persona, ¿no? Bueno, es muy importante en relación al dato personal el concepto de pseudonimización y anonimización, porque, como sabéis, si nosotros anonimizamos, más que pseudonimizar, los datos personales en el sentido de que dejan de estar referidos a una identidad personal, en ese caso sí que podemos utilizarlos con tratamientos de inteligencia artificial y no afectar a la protección de datos. Pero si no anonimizamos, eso no es posible. Huelga decir que no es lo mismo la pseudonimización, que es una especie de anonimización casera, ¿no? O sea, les pongo, en vez de el nombre, pongo un número y luego en otro archivo pongo los números con los nombres, ¿vale? Y dejo todo en el ordenador y sin contraseña. Hombre, pues esto es una pseudonimización muy casera que en ningún caso va a suponer una protección para el derecho a la protección de datos. ¿Me entendéis, no? La anonimización es otra cosa, ¿vale? Si queréis saber más sobre anonimización y cómo hacerlo desde el punto de vista tecnológico, en la página de la Agencia de Protección de Datos hay un documento muy interesante, la K-anonimidad, en la que la agencia explica desde el punto de vista tecnológico cómo hay que hacer para conseguir una verdadera anonimización, que yo creo que sería una cosa realmente muy importante cuando se utilizan datos personales en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, lo que pretende proteger la privacidad es esto, es un tratamiento de datos personales en el sentido de cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre datos personales, ¿no? Entonces, pueden ser la recogida, el registro, la organización, la estructuración, la conservación, la adaptación, la extracción, la consulta, es decir, hay multitud de operaciones que se realizan sobre datos personales y todas ellas son tratamientos, ¿vale? Entonces, hay quien me pregunta a veces, no, yo tengo los datos en este ordenador, pero no los muevo de ahí y no los tengo en cloud, no los muevo. Eso no es datos personales, ¿no? Hay que decir, sí es datos personales. O sea, eso es un almacenamiento de datos personales en toda regla, que a lo mejor no tienen mucho peligro porque no los estás transmitiendo o porque no los estás subiendo a un cloud, pero en todo caso es un almacenamiento, ¿vale? Y entonces el almacenamiento de datos personales está protegido por la ley y tiene que tener todas las cautelas, ¿vale? Bueno, tanto el modelo de inteligencia artificial incluido en un tratamiento como el tratamiento en sí han de tener un propósito para dar respuesta a una necesidad real de la empresa y de la industria, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros comunes a cualquier solución técnica: la precisión, la exactitud, las medidas de error requeridas, el requisito de calidad,
precisión, convergencia del modelo, cuando nos encontremos con entrenamiento y soluciones adaptativas, la consistencia entre los resultados del proceso de inferencia, la predictibilidad del algoritmo, cualquier parámetro de evaluación del componente de inteligencia artificial. Bueno, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que los datos sensibles son datos especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos, ¿vale? O sea, que si estamos utilizando una inteligencia artificial que va a almacenar datos de este estilo, ideología, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos, datos biométricos, que son los datos sensibles, bueno, habrá que tener unas cautelas especiales, ¿no? La Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo también, definen qué es un perfilado, que es una cosa muy habitual en las inteligencias artificiales, una forma de tratamiento de datos personales que permite inferir más información acerca de una persona física, evaluando, analizando o prediciendo aspectos, ¿no? También está el concepto de decisiones automatizadas, ¿no? La capacidad de tomar decisiones por medios tecnológicos. Si pensamos, por ejemplo, en una inteligencia artificial que se utiliza en un banco para la concesión de créditos, eso es una decisión automatizada. La Ley de Protección de Datos establece que en el caso de las decisiones automatizadas, tiene que haber una base legitimadora, ¿vale? O sea, tengo que dar mi consentimiento, tiene que haber un contrato, tiene que haber una ley que lo permita, o sea, no se pueden utilizar decisiones automatizadas basadas en un tratamiento de datos personales sin que lo conozca y lo autorice el interesado, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces se pueden pensar en muchos ejemplos. En el ámbito de la protección de datos está el responsable, el corresponsable, el encargado. Bueno, todo esto vamos a pasar un poco porque es muy específico, los principios de la protección de datos, la base legitimadora que tiene que estar en cualquier momento de la inteligencia artificial un poco porque quede la claridad cuando pensemos en un responsable desde el punto de vista de protección de datos. Responsable es todo aquel que almacena información de carácter personal, ¿no? Una empresa que almacena datos de sus empleados y de sus clientes. Bueno, pues es un responsable. Entonces, este es un gráfico que refleja todas las obligaciones que tiene el responsable en relación a la protección de datos, ¿vale? Más si está utilizando, por ejemplo, sistemas de Google Analytics o inteligencias artificiales para tratar los datos personales. Tiene que preocuparse de que haya una licitud del tratamiento, es decir, que tiene una base jurídica que legitima la utilización de esos datos. Tiene que haber transparencia, tiene que haber adecuación al sistema de derechos que establece la ley, tiene que haber un registro de actividades de tratamiento, que es un inventario que tiene que hacer el propio responsable. Tiene que tener un delegado de protección de datos, ¿vale? Que es una persona contratada para esto, para gestionar todos los temas de protección de datos. Tiene que respetar los principios de protección de datos desde el diseño, que es muy importante, y desde el defecto. Hacer una evaluación del impacto en protección de datos si el tratamiento de datos personales entraña riesgos, ¿vale? O sea, que hay bastantes obligaciones. Si hace transferencias internacionales también hay obligaciones asociadas. Bueno, esto es un mundo, ¿vale? Yo aquí esto lo voy a pasar rápido porque no os quiero aburrir con las cuestiones de protección de datos, pero lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que el responsable de un tratamiento de datos personales que se base en inteligencia artificial tiene que tener en cuenta todas estas obligaciones. Hay una que no comentamos antes, que es la notificación de las violaciones de seguridad. Si hay una brecha de seguridad porque se pierden datos, porque aparecen en Internet cuando no se debía, como ya sucedió muchas veces, el responsable tiene obligación de notificar a la agencia y tiene también la obligación de notificar a los interesados, en la mayor parte de los casos. Bueno, hay una serie de obligaciones. Y luego, de esta pequeña panorámica que hemos hecho de la protección de datos, también quería que os quedase claro, bueno, hay un régimen administrativo sancionador, de unas multas bastante importantes, y estos son ejemplos. Que os quedase claro que hay como una incompatibilidad entre la obligación de informar suficientemente al interesado de cómo va a ser el tratamiento de sus datos, etcétera, y la inteligencia artificial, y también el principio de consentimiento. ¿Por qué? Porque a veces la inteligencia artificial extrae conclusiones y consecuencias y datos generados a partir de otros datos que en el momento de recabar los datos del interesado nosotros no sabíamos que era así, ¿no? Entonces, digamos que es un poco incompatible el sistema que tenemos de petición del consentimiento y de informar con el funcionamiento de la inteligencia artificial, que nos puede dar sorpresas, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, que las previsiones que establece la Ley de Protección de Datos se puedan llevar a cabo cuando estamos usando sistemas de inteligencia artificial. Eso es básicamente
lo que os quería aclarar. Bueno, aquí os había puesto el ejemplo de Clearview, que es un sistema de reconocimiento facial que permitió detener a un delincuente muy importante, pero claro, este sistema tenía un problema y es que bebía de un rastreado que se hizo en Internet de todas las imágenes de personas, ¿vale?, que se metieron, se metieron en un sistema de inteligencia artificial y se creó la base de datos. Claro, eso no es muy legal, ¿no? O sea, hacer un rastreo de todas las imágenes que hay en Internet, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí es un poco la compatibilidad de la inteligencia artificial con la protección de datos. Nos faltaría por conocer la parte de la libertad de expresión y el derecho a la salud y luego, pues una serie de sistemas, esto lo vamos a pasar, la libertad de expresión y salud, una serie de sistemas a impacto, y con esto ya terminaría, que se proponen como métodos para poder incluir la ética en los proyectos, ¿no? Un sistema puede ser el de la ética por diseño, el de la inteligencia artificial explicable, la prueba y validación del producto, la regulación, las certificaciones, las auditorías, la educación y la sensibilización y la investigación, ¿vale? Estos serían un poco los métodos y luego, pues en las transparencias están explicadas, ¿no? Como son las 3 y a mí me dijeron que acabase a las 3, casi prefiero terminar aquí y dejar abierto por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Tenéis, por supuesto, las diapositivas a vuestra disposición para completar pues, cualquier cosa que queráis y yo creo que es mejor que, pues que si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos utilizar los próximos minutos. No sé si... Muchas gracias, tía. Lamento mucho tener que irme. Bueno, esta Lola Piquero que se acaba de ir era compañera mía de clase en el colegio. Así que nada, se ha tenido que ir. Yo no sé si de los que estáis aquí, supongo que ya por los nombres que tenéis, sobre todo sois gente de Slash Mobility. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna cosa, algún planteamiento que tengáis. Todo esto resulta muy, muy dificultoso, parece que tiene como mucho enjundia desde el punto de vista legal. ¿Cómo lo veis? Así a priori, me gustaría conocer vuestras sensaciones. Si preferís también hacerlo a través de una plataforma sin tener que decir nada, os puedo poner aquí, había abierto, aunque bueno, no sé, había abierto este sistema de Padlet por si queríais poner alguna sugerencia. Se supone que ese enlace os llevaría directamente a la pantallita y con que pinchéis 2 veces ya podéis escribir, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo mucho lío esto de la ética, por ejemplo, ¿no? Y lo publico. No sé si queréis añadir algo para que vea yo con qué os habéis quedado, pues una palabra con la que os hayáis quedado, lo que queráis. No sé si la gente es que directamente se ha ido a comer. Que puede ser, ¿eh, Mónica? Es probable. Bueno, Celia, pues si te parece lo dejamos aquí. No sé si se me oye, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu exposición. Como ya había comentado, la semana que viene estará disponible la grabación en nuestro canal de YouTube y también, enviaremos la presentación para que quien quiera ampliar la información pueda tener acceso a todos los documentos que has comentado. Muy bien. Y creo que nadie más se anima a hablar, así que muchísimas gracias. Vale, muy bien, Mónica. Y lo dejamos aquí.